En el año 2020 encontré mi propósito con 40 años, ¿no? Que era algo que me movía y que estaba dispuesto a sacrificar muchas cosas por eso, que es generar y dar oportunidades para los jóvenes, pero oportunidades formales de trabajo. La gente me pregunta, Héctor, ¿tú qué estudiaste? ¿Qué hiciste para poder hacer eso? Mira, la verdad es que yo creo que la gran mayoría de lo que yo logré en McDonald's lo logré más que por capacidades técnicas, lo logré por buena formación de mis padres y buena formación del colegio en el que estudié. Pero duré 30 años en McDonald's. Empecé cuando tenía 14 años y dicen, ¿qué pasó? No, Bernardo, el pelado tiene 14 años, no lo podemos contratar. Y Bernardo se volvió y dijo, ¿qué hay que hacer para darle una oportunidad de hacerla? Okay. Y me dio una oportunidad que cambió mi vida. Nunca en la vida había tenido tanta plata disponible para mí, jamás. Claro. Ni cuando era director general. Muchas veces la gente está esperando que una oportunidad es como un milagro. Entonces dice, ay, si yo tuviera la oportunidad sería millonario. La oportunidad que quiere es la ganarse la lotería. O sea, ¿quién es saltarse 200 pasos? Y yo saliendo a las 2 de la mañana a la carretera con un bus para llegar a trabajar. Fue duro el tema mío en McDonald's, porque como era tan joven y tenía un cargo, ya era gerente del restaurante en la 93 y tenía 22 años y 80 personas a mi cargo. Entonces ya uno se cree, ¿sí? Y ahí la embarré muchísimo y ahí ya creo que desarrollé una habilidad que creo que es una de las cosas que hago mejor hoy y es conformar equipos y desarrollar equipos. Me escribe y me dice, Héctor, yo quiero agradecerte porque en un momento en el que nadie creía en mí, ni siquiera yo, tú creíste en mí y me diste una oportunidad que cambió mi vida. Yo creo que si uno se mantiene humilde y entender que es mejor ser un aprende todo y no un sabelo todo, eso le suma puntos. La vida tiene la curiosa fijación de marcarse por dos puntos, el nacimiento y la muerte. Entre ellas, centenares de historias que merecen ser contadas. Soy Alfonso Castro Cid, este es el podcast de CREAP Colombia. Dos puntos, historias que merecen ser contadas. Hola, bienvenidos a otro episodio de Dos Puntos, el podcast de las historias que merecen ser contadas, un podcast de CREAP y Boomerang que hacemos en equipo y agradecidos con ustedes porque todas las semanas nos siguen más personas, se suscriben más a nuestros canales y nos dan más likes en nuestras redes sociales y de verdad lo que nos gusta es contar esas historias que hacen sentido. Hoy tenemos un invitado espectacular, como le digo yo, el hombre de las oportunidades, Héctor Orozco. Héctor, bienvenido. ¿Qué más, Alfonso? Todo bien, o no? hermano. Camellando y buscando oportunidades. Bueno, Espero ahí que vamos a hablar hablemos. de las oportunidades, así es. Héctor, para los que no lo tienen en radar o lo tienen, salió hace relativamente poco de Arcos Dorados, más conocido como McDonald's, y tiene una historia espectacular que yo quisiera empezar por ahí, porque la vida laboral tuya sí es de esa persona que se busca la oportunidad y también la oportunidad se va abriendo el camino. ¿Cómo fue la llegada a Arcos Dorados, McDonald's? Porque tú yo creo que fuiste de los primeros empleados en el país. Exactamente, bueno, Alfonso, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos obviamente por ver este podcast, espero que les guste. A ver, ¿cómo empezó? Pues esta historia empezó hace 30 años, efectivamente yo me retiré hace unos meses, pero duré 30 años en McDonald's. Empecé cuando tenía 14 años, cualquiera me verá y dirá, uy, este tipo come años. No, no como tantos, pero sí tengo... Están sacando las cuentas. Cumplí 45 el domingo, Okay. entonces... ¡Feliz cumpleaños! Tenemos una torta ahí. ¡Ay, buenísima! Sí, yo la vi. Le tengo el ojo echado para cuando termine. ¿Cómo empezó la historia? Bueno, pues imagínate que era el año 95. En el año 95 no es el baloncesto como hoy en día. Yo me imagino que algunos han visto que ya empezó la pretemporada de la NBA y entonces ahora uno ve por Amazon Prime, por Disney Plus, por ESPN, por Señal Colombia, por todo lado transmiten. En esa época era solo Señal Colombia los viernes y lo transmitía un señor que se llama Carol Roumier. Carlos Roumier. No sé si todavía existe, No pero, sé, pero él está... transmitía y hablaba, narraba los partidos de básquet en Colombia. Pero resulta que la NBA empezó su proceso de internacionalización, pero eso lo hizo con los Chicago Bulls. Sí. Los Chicago Bulls de Michael Jordan. Y Jordan. Y Dennis Rodman, que me fascina. Sí. Y esos Chicago Bulls se vuelven internacionales. El colegio en el que yo estudiaba, que es el Colegio San Benito de Tibatí, un colegio de la comunidad benedictina, es la fundación del Colegio San Carlos. Okay. ¿Sí? En ese colegio nosotros solo jugamos básquet y voleibol. Poquitos, la mayoría básquet.
Entonces yo, pues viendo el básquet, viendo esto, pues apasionado por el básquet, quería comprarme unos tenis para jugar básquet. Ok. Entonces, cuando uno tiene 14 años y quiere unos tenis para jugar básquet, ¿qué hace? Papi, quiero comprarme estos tenis. ¿Cuánto van los tenis? En esa época valdrían el equivalente a $100, 400.000 pesos, ponle. Y papá me dijo, yo no tengo plata para comprarte esos tenis. Yo nací y crecí en un barrio que se llama El Verbenal en Bogotá, que es un barrio... Verbenal. El Verbenal. Ok. Que es un barrio de nivel socioeconómico 2, 3. Estudié en un colegio financiado por el San Carlos. O sea, nuestra situación económica era una situación, digamos, de una familia colombiana promedio normal. normal. Y mi papá no tenía para comprarme unos tenis de esos. Entonces me dijo, si quieres, trabaja. Entonces me consiguieron un trabajo como caddy de tenis en el Carmel Club Campestre. Mis tías trabajaban ahí y me consiguieron un trabajo como caddy de tenis. Estando ahí, siendo caddy de tenis, va un día al colegio Juan Pablo Dávila, que era el gerente de recursos humanos de McDonald's. Que McDonald's estaba llegando al país. Estaba llegando, no habían abierto Sí. ningún punto de venta todavía. Me acuerdo perfectamente. Juan Pablo Dávila era exalumno del San Carlos. Ok. Entonces él fue al San Carlos y fue al San Benito a decir quiénes del colegio quieren trabajar en McDonald's. Solo para 10º y 11, en teoría con un filtro de edad. Y yo me postulé y nos presentamos 200 personas más. ¿Listo? Y me llamaron. Y tú tenías 14 años. Entonces dicen, uy, en 10º con 14 años, ¿por qué? Bueno, yo siempre he sido una persona muy activa, con muchos niveles de energía, y mi mamá yo creo que estaba desesperada conmigo y me metió a un colegio a ver cómo me iba, y me metió a primero con 4 años y me fue bien, y de ahí en adelante seguí. Ok. Pero yo creo que fue por desesperación de mi mamá. No me aguantaba en la casa, güey. Una visionaria la mamá. Dijo. Sí, la tenía clarísima, me metió al colegio y bueno, empecé muy pequeño. Entonces, tienes entrevista. Y yo, listo, papá, tengo entrevista, entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces me dijo, primero, ¿cómo te vas a ir? Pues así. ¿Qué tiene uno cuando tiene 14 años, 10 de un nivel socioeconómico? 2, 3, sudaderas. ¿Por qué? Porque el pelado va creciendo y la sudadera va estirando fácil. ¿Sí? Sí, o sea, no hay que cogerle ruedo, no hay que hacer nada. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces yo iba en sudadera y me dijo, no, ¿cómo eres en sudadera? Hace 30 años, ¿no? Hoy en día es común. Hace 30 años, No, sudadera. uno cualquier entrevista que fuera la que fuera, uno iba de traje. Sí, sí. Entonces Corbata. Corbata. Entonces tocaba conseguir un traje, pero yo de dónde iba a sacar un traje. No toca decirle a sus primos a ver qué. Entonces yo tengo un primo que se llama Wilson, que le dicen Chito, porque era chiquito, y mi primo Wilson había hecho la primera comunión y me prestó el traje de la primera comunión. Yo me lo puse y me quedaba marranero, entonces me tocaba así, recogí un poquito los brazos, recogí un poquito para que no se me viera tan chiquito. Entonces ya tenía la preparación, en la mitad de la entrevista estaba lista con mi traje. Y papá me dijo, yo te voy a entrevistar, Te preparo la te entrevista. voy a preparar para la entrevista. Entonces le dije, listo. Entonces me dijo, bueno, hola, mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Héctor? Bueno, Héctor, ¿y tú qué sabes hacer? Entonces yo le dije, no, papá, pero usted cómo es así de malo, ¿cómo me va a decir que yo qué sé hacer? Pues yo no sé hacer nada. Tengo 14 años. Sí, nada. Dijo, no, usted diga que usted sabe hacer caso. Te dijo tu papá. Sí. Entonces yo, bueno, listo, yo sé hacer caso, yo sé hacer caso, yo sé hacer caso. Llego a mi entrevista, me entrevista una señora que se llama Adriana Ochoa, que hoy en día es la presidente de Toto, que era la gerente de Cromantic y que fue también de Juan Valdés, que trabajó en McDonald's obviamente. Y ella tenía unas rumias y hojas de vida. Y ella entonces agarró y dijo, hola, Héctor, sí. Bueno, Héctor, listo. ¿Y tú qué sabes hacer? Yo sé hacer caso. Yo sé hacer caso. Me miró a los ojos y me dijo, ¿qué? No, pues si usted me dice que barra, yo barro. Si usted que trapee, yo trapeo. Lo que me diga, yo hago. Listo. Contratado. Sí, de una. Eso dijo. Me entregó el contrato y me entregaron los uniformes. Agarré el contrato, los uniformes, fui, lo leí en la esquinita, termino de leer mi contrato y le digo, ven, es que aquí hay un error. Aquí dice que yo tengo 16 años, pero yo tengo 14 años. Pausa. Si tienes una historia que merece ser contada y quieres innovar en temas de comunicación, marketing y asuntos públicos, visita el enlace que está en nuestra descripción. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, el podcast de las historias que merecen ser contadas. Sonó el timbre porque llegó el agua y nos toca hacer pausa. Normalmente no hacemos pausa, pero estábamos en contratado, leíste tu contrato, hay un error. Les dije, aquí hay un error, yo no tengo 16 años, yo tengo 14 años.
no, no te podemos contratar y me fueron a quitar los uniformes. 14 años. Pero a mí no me estaban quitando los uniformes. A mí me estaban quitando mi sueño de comprar mis tenis. O sea, me estaban quitando algo mucho más profundo que eso. Entonces, ¿qué hace un pelado de 14 años en esa situación? Llanto profundo. Llorar y agarrarse de los uniformes, no los solté, weón. O sea, era, mejor dicho, era un rebote, weón. Eso era... y entonces te imaginarás una oficina en la 93 con 15, aquí cerquita, de unos 200 metros cuadrados, un montón de gente y pasó la del chavo, weón. Entonces, claro, el pelado llorando, agarrado a los uniformes, el otro tratando de quitárselos, todo el mundo quedó callado en un segundo, weón. Así. Y un señor por allá en el fondo llega y dice, ¿qué pasó? No, Bernardo Álvarez. Hoy él es el director de activos fijos de la fiscalía. Y entonces Bernardo le dice, ¿qué pasó? Entonces dijeron, no, Bernardo, el pelado tiene 14 años, no lo podemos contratar. Y Bernardo se volteó y dijo, ¿qué hay que hacer para darle una oportunidad a ese pelado? Okay. Y me dio una oportunidad que cambió mi vida. Sí, qué verdad que era. La oportunidad era la de barrer, trapear y cocinar. Que básicamente era lo mismo que mi mamá quería que yo hiciera los fines de semana, pero mi mamá no me iba a pagar. En la casa. Sí. Entonces aquí me iban a pagar. Entonces cualquiera dice, no, es que la oportunidad, Héctor es el tipo de las oportunidades. Sí, la oportunidad era la de ser director general en 25 años. Ni idea, eso no estaba en el mapa. Jamás, jamás. O Y sea, tú no tenías ahí, volvamos a ponernos en sintonía, teníamos 14 años, familia, ya nos dijiste, un nivel estrato, socioeconómico medio bajo. sí, medio bajo, y ahí, ¿qué sigue? ¿Qué pasa? No, pues, ¿qué hay que hacer? Pues trabajar, güey. ¿Qué más? O sea, es que lo que toca hacer es camellar, eso no es así. Entonces yo seguí mi colegio. Entonces él dice que hay que hacer para dar una oportunidad a ese pelado y le dicen, Bernardo, hay que ir a la casa del menor trabajador. Los papás tienen que ir a explicar por qué lo quieren dar a trabajar. Él tiene que ir a decir por qué él quiere trabajar y la compañía tiene que ir a explicar por qué quiere contratar a un menor de edad. Un rollazo para todo el mundo. Un día completo en la 39 con Caracas era eso, 40 Y la pico con empresa, Caracas. sí, la empresa con una cerro de hojas de vida que es más fácil. Pero este tipo me dio una oportunidad, güey. Este tipo fue y lo hizo, ¿me entiendes? Yo por eso lo admiro profundamente, lo quiero, lo respeto, sobre todo porque uno tiene que admirar a la gente que no es capaz, que hace cosas que uno no es capaz de hacer. Sí, de acuerdo. Y yo en tantos años que duré en McDonald's no lo hice por nadie, por ningún pelado así, lo hice. Wow. Y no lo hice porque no quería, lo hice porque bueno, ya cambiaron varias de las regulaciones, era cada vez más difícil, digamos que ya se pusieron mucho más estrictos y era muy difícil seguir la regulación, pero hoy me da un poco de lástima no haberlo hecho. Honestamente, debía haber sido más insistente para dar la oportunidad a alguien como me la dieron a mí. Le di la oportunidad a muchos pelados, pero no a un pelado de 14 años con un sueño así. Entonces, bueno, nada, eso es una tarea que tengo pendiente para ver cómo Para la ver hago cómo en el futuro. resarcirla. Y entonces me dieron el permiso y empecé a trabajar. Y esa es un poco la historia de cómo empiezo yo a trabajar. ¿Y los tenis? Pues, te está saltando la historia un poquito más No, adelante. entonces no. Pero los tenis los compré. Los compré. No me acuerdo qué día los compré. Pero que sí me acuerdo. Me acuerdo que llegó mi primera quincena. Yo trabajaba solo sábados y domingos, pero en esa época los domingos los pagaban triple. Ok. Para uno era, o sea, Había que trabajar. y McDonald's pagaba en esa época 1.000 pesos la hora. No tengo el dato para darte la referencia contra el mínimo, pero yo creo que era fácil, un 30 o 40% más que el mínimo. Entonces, yo ganaba bien. Entonces era el equivalente a en una quincena a ganarme yo, trabajando solo sábados y domingos, 600, 700 mil pesos. Y para que te des una idea, mi papá me daba a mí 25.000 pesos a la semana en referencia, ¿no? Porque mi papá me daba a mí lo que me alcanzaba para una pony malta y un chocorramo. Ya. Que eran mis onces. Que era... Una pony malta y un chocorramo. Esa era... Apunten empresas para que llamemos a que patrocinen. Pony malta y chocorramo, sí, veo. Y ellos, digamos, y eso, mi papá me daba 25.000 pesos. Entonces en una quincena mi papá me daba 50.000 de cuenta. Y yo me gané en una quincena 600, 700 mil pesos. ¿Qué era? Millonario. Claro. Nunca en la vida había tenido tanta plata disponible para mí, jamás. Claro.
ni cuando era director general, porque yo pues, me iban a pagar y de entrada retención en la fuente, y en ese violinazo. Y de ahí en adelante, el descuento de EPS, descuento de no sé qué, la cuota de la Sí, casa, del colegio de en lo los que uno se niños, mete y en lo que uno se va metiendo. y termina uno con un disponible cero. En cambio ahí yo saqué la plata y era toda para mí. Toda para Era mí. millonario. Güey. Y en esa época, hace 30 años, ya me siento viejo cuando uno dice, Y en esa papá y época, mamá apoyando el tema de, oiga, vaya y camelle. ah, sí, sin duda. No, mis padres son de un corregimiento que se llama el Tablazo Tolima, que es un corregimiento del Fresno Tolima. Mi mamá, una familia de 10 hermanos, 8 mujeres, 2 hombres. Wow. Mi papá, 8 hermanos. Mi papá se vino a Bogotá porque tuvo un accidente en un caballo y casi pierde una pierna. Lo tuvieron que operar acá y pues, le salvaron su pierna y se quedó en Bogotá trabajando como técnico, como electricista automotriz, pero mi papá hizo hasta quinto primaria. Y mi mamá duró apenas terminó el bachillerato. Y iban al colegio a pie limpio porque eran 10 y no había cómo darle zapatos a los 10. O sea, mis padres, gente camelladora desde el día Desde uno el de día uno. chiquitos. Y yo trabajaba con mi papá en el taller desde los 10 años. Ok. A mí me mandaban desde el Verbenal en un ejecutivo que era el Palestina Bosa Piamonte, me acuerdo perfecto. Weón. Y mi papá tenía un taller en la 100 con octava, aquí al lado. Ahí en la esquina había una española 100 y al lado había un taller que se llamaba eh, eh, Sonivisión primero, después se llamaba Orbavisión y Tecnielectric, que era el de electricidad automotriz de mi papá. 100 con octava, Aquí. aquí al lado. Y ahí, y yo me venía a los 10 años, me mandaban un ejecutivo, mi mamá subía, le decía al señor, señor, le recomiendo, él se baja en la 100 con octava. La primera vez me trajo, la segunda vez me trajo, la tercera vez mi papá me esperó y veía yo qué hacía. Y ya. Y de ahí en adelante solo. Y yo venía con la llave del negocio, abría el negocio y yo recibía a la gente los sábados. Y me ponía mi blusa y trabajaba bajando arranques, alternadores, haciendo luces. Marica, camellando desde chiquito. O sea, pues cuando iba a la finca en abril, que uno iba en Semana Santa, supuestamente a descansar, eso es época de cosecha, weón. Va a coja A café, trabajar. papá. Coja café, baje guayabas, guamas, que es lo que se da en la Sí. región, naranjas, o sea, A camellar. y a camellar. Entonces siempre muy enfocado al camello y que es la forma de lograr una de sus cosas. Y Entonces hacer yo, caso. y hacer caso. Entonces yo saco la plata, porque a uno le dijeron en los bancos, no, usted tiene que tener la plata del bolsillo. Aprendí un poco por lo que pasó en Argentina con el corralito, ¿no? Que había una Sí, época de sí, sí. evaluación. Entonces yo saqué toda la plata y ese día casualmente me fui a jugar con mis amigos básquet ahí detrás de la iglesia del Bernal. Éramos como 14, yo era el menor. Jugamos, salimos mamados, imagínense, como 15 pelados de 14, 15, 16 años, mamados, weón, y una sabe qué tiene, siempre, hambre. Sí, o sea, una esa tiene hambre las 24 horas del día. Sí, weón. eso O es sea, digo yo verdad. que tengo ahora un hijo de 16 y uno de 14 y eso es otro gasto que... Y entonces yo con la plata en el bolsillo y yo dije, venga, ¿quién quiere comer un pinche pastel? Yo los invito. Marica, mi quincena duró como 45 minutos con estos animales, todos comiendo. Ahí venden un pastel que es un pastel de yuca, todavía existe el sitio. ¿Sí? Y en el centro tiene un huevo duro, bueno, y es famosísimo. Y entonces todos comiendo ese pastel y gaseosa. Y obviamente, pues yo era millonario, bueno, entonces eso, Sí. coman, 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 Y coman. se fue la plata. Y se fue la plata. Y recuerdo con mucho más cariño ese día. No me acuerdo del día que compré mis tenis, weón. Y ahí fue cuando entendí que para mí la felicidad estaba en compartir conocimiento, en compartir ideas, Ahí en cambia. vivir en sociedad, ¿sí? Sí. No lo entendí en ese momento, lo entendí mucho después y lo entendí fue cuando me dijeron, la primera vez que me preguntaron, ¿y te compraste los tenis? Y yo, sí, pero no me acuerdo cuándo los compré, güey. Me acuerdo mucho de ese día, o sea, lo tengo, es un recuerdo vivido de salir Sí. todos sudados tal y llegando a pinche pastela a comer. Y friten más pasteles que... ¿Y cómo escala uno? Porque claramente pues estaba la oportunidad porque McDonald's abría en Colombia. Yo me acuerdo mucho porque yo estaba del otro lado Me acuerdo. siendo agencia de McDonald's. Nos ganamos esa licitación hace muchos años, pues en esa época. Y empieza McDonald's a crecer y tú empiezas a crecer en la organización. Así es. Y eso se da ¿por qué? Porque pues uno diría, no había inglés, me imagino. En ese momento no. No tenías inglés, no había título universitario. Cero. ¿Cómo hace uno para ponerse
hacer ese catch-up? Bueno, a ver, lo primero es, yo pasé por 17 diferentes posiciones en McDonald's. Estuve en 3 países diferentes. Viví en Brasil, fui rector de McDonald's University, un puesto súper particular. Ok. Hay solo 7 rectores, o sea, hay 7 universidades corporativas en el mundo y la de Latinoamérica está en Sao Paulo, Brasil, por eso viví ahí con mi familia. Viví en Venezuela con un proyecto especial que estuve. Viví en Cali, digamos en Colombia, pero en Cali, En Cali. solo. Entonces, digamos que eso es un poco la trayectoria. ¿Y qué fue lo que hice? Pues trabajar, dedicarme, siempre trabajar con base en valores. Yo creo que la gente me pregunta, Héctor, ¿tú qué estudiaste? ¿Qué hiciste para poder hacer eso? Mira, la verdad es que yo creo que la gran mayoría de lo que yo logré en McDonald's lo logré más que por capacidades técnicas, lo logré por buena formación de mis padres y buena formación del colegio en el que estudié, porque la formación benedictina es una formación muy sólida. Tiene Pero unos curioso principios porque muy uno pensaría sólidos. que la empresa gringa, y ahorita que estamos en esta coyuntura, no le vamos a meter política a esto, pero es imposible que uno no vea las realidades de los mercados y las conversaciones que uno tiene con las personas. Y uno dice, oiga, la empresa vista por muchos es como el enemigo, ¿no? A veces. Claro, Y entonces, y más si es americana, y más si es un McDonald's. Entonces uno dice, oiga, esta empresa lo que quiere es que una persona produzca plata, creería uno, ¿no? Es como me estoy poniendo de abogado del diablo porque yo creo todo lo contrario de las empresas, obviamente. Eh, pero te dan las oportunidades, las van dando día a día. mira, yo creo que el tema de las oportunidades tiene que ver es con que muchas veces la gente está esperando que una oportunidad es como un milagro, güey. Entonces dice, ay, si yo tuviera la oportunidad sería millonario. Pero marica, la oportunidad que quiere es la ganarse la lotería. O sea, quiere saltarse 200 pasos. Y yo lo que pienso es que uno de las oportunidades normalmente se ven chiquitas. Ok. Y uno de a poquito va creciendo y va teniendo una oportunidad. ¿Cómo haciendo yo entrenador? Hacen el primer concurso nacional de servicio que es un McDonald's en Colombia. Primer concurso que hacen. Yo era menor de edad todavía, tenía 17 años y fuimos cajero y el backup, que era como el que le ayudaba a armar el pedido. Sí. Era solo esas 2 posiciones las que premiaban. Ahora se llama All Star y premian todas las posiciones. El mejor en parrilla, el mejor en papas, el mejor en Ok. automag, el mejor en... Antes eran 2, ahora son 16, 17. Y yo hablo con mi supervisor, que era Bernardo, supervisor. Y le digo, listo, Bernardo, yo voy, pero si yo me gano ese concurso, tú me asciendes a entrenador. Porque a mí no me dejaban ser entrenador porque era menor de edad. Ok. Ahí tocaba ser mayor de edad. Entonces yo le dije, si yo me lo gano, me asciendes. ¿Sí o no? Para ti es un orgullo. Si ganamos nosotros, tú quedas re bien. Entonces, me dijo, listo, chino, hágale. Y le cambiamos duro con Rafa y nos ascendieron a los 2 entrenadores ¿Ah, sí? porque nos ganamos. El primer concurso nacional de servicio que se Y hizo, se lo ganaron. no lo ganamos. Él como cajero y yo como backup. Entonces, es un tema de trabajar en paralelo, pero en paralelo desarrollar tus habilidades técnicas. No estoy diciendo que no son importantes, Sí, estoy sí, sí, diciendo claro. que creo que lo que marcó la diferencia fue esto, pero yo en paralelo terminé el colegio y entré a la Universidad Nacional a estudiar Ingeniería de Sistemas. Y siempre trabajando. Siempre trabajando, siempre trabajando. Llegó un momento en el que yo tenía 19 años, estaba en 8º semestre, entrando a 9º semestre. Y salió un proyecto en McDonald's que era la implementación de un back office system. Y necesitaban a alguien que hiciera algo primero en Excel y Visual Basic y que después implementara un software que era alemán, que habían ajustado los argentinos y que querían implementar en todo el sur de Latinoamérica. Yo tenía 19 años, pero estaba en 8º semestre de Ingeniería de Sistemas de la Nacional. Y Adriana y Bernardo sabían que yo pues me iba muy bien en la universidad y tal. Entonces Adriana me dice, Héctor, ¿te quieres meter en este proyecto? Y yo, sí, de una. Y entonces me metieron en ese proyecto y ahí aprendo un montón de todo el back office. Aprendo de finanzas, aprendo de recursos Claro. humanos, aprendo de armar recetas, porque yo tuve que hacer todo de cero, todo de cero. Y entonces eso me generó una ventaja muy grande frente a los demás. Oiga, y la rumba, la vida de un pelado de 16, 17, 18, ¿qué pasó? La rumba me fascina y siempre salía también, o sea, había tiempo para todo. Yo soy de los que piensa que work hard and party hard. Sí, Entonces, digamos que no podía todos los días,
Pero cuando tenía un chance, yo tenía un par de amigos medio vagancios que les gustaba también la rumba, no vagos. Y yo tenía que hacer cierre mucho, me acuerdo, en Unicentro, porque no cerraba tan tarde, eso era una ventaja. Entonces yo le decía a los pelados, bueno, vamos a cerrar hoy en tiempo récord. Listo, jefe. Ta. Y corríamos y cerrábamos el restaurante. Tipo 11 yo estaba saliendo y me iba para Mr. Babilla, weón, que me Era encantaba. la Era época. mi sitio, era Mr. Babilla. Estaba hablando de, bueno, ya no 30, 25 años. Y me encantaba y salía igual, pero estudiaba duro y trabajaba duro. Entonces, digamos que hacía un poco de todo. Nunca hubo un momento donde algo se desbalanceara o por la rumba o por los amigos, porque yo me imagino que todos los amigos no iban al mismo ritmo. Mira, sí hubo varios momentos en los que se desbalanceaban. Hubo momentos en los que estuve a punto de irme de McDonald's, que mi papá fue el que me retuvo, ni siquiera fue McDonald's. Mi papá, en un momento me ofrecieron ser supervisor de operaciones de fruterías Patty y me ofrecían el triple de lo que yo me ganaba. Pero mi papá me dijo, Héctor, esto es una carrera de resistencia, no de velocidad. Tranquilo, estás en una buena compañía, sigue trabajando duro, que con tu grado de la universidad y con todo, se te van a dar las oportunidades, tranquilo. Y se me dieron. La perspectiva de los papás. Entonces, bueno, me salí al proyecto y abandoné la universidad por 8 años. Upa. Pero después, casualidad de la vida, las oportunidades. Ingrid, que es mi esposa, está embarazada de Jerónimo, que es mi primer hijo, y me dice, ¿tú cómo le vas a decir a Jerónimo que estudies si tú abandonaste la universidad? Y yo, pues sí, marica, jodido. Entonces me dijo, no, tienes que terminar. Y yo, bueno, listo. Pues bueno, ¿qué hay que hacer? No, un montón de vueltas, todo. Y yo, no, eso está más jodido. Bueno, y uno sin tiempo porque ya era supervisor de operaciones, o sea, ya tenía un cargo que Sí. era duro, o sea, exigente. Ahí estamos hablando de 20 y pico ya. Sí, 20 y pico, no, sí, 20 y pico. Yo terminé graduándome en el 2011 de la universidad y la empecé en el 96, 15 años. Eso sí es ayer. Eso Y sí en el ya está 2011 yo reciente. tenía 21 años. Estamos hablando de que este es un momento que tenía 20 años por ahí. Wow. Y entonces resulta que estoy un día en el McDonald's del aeropuerto y yo veo una señora con una niña y yo la conozco a ella. ¿Quién es, marica? ¿Quién es? Marica, ingeniera Denise Cangrejo, la profesora de Teoría General de Sistemas. Y yo, venga, yo la saludo. Pues sí, yo siempre soy así. Yo, pues, como que la veo, yo saludo, como cuando nos reencontramos. ¿Sí? Y yo, ingeniera Cangrejo. Dice, hola, ¿cómo estás? Le dije, yo fui estudiante suyo en la Universidad Nacional. Ah, ok. ¿De qué? ¿De sistemas? Le dije, sí, de sistemas. Me dijo, ¿pero tú te graduaste? Le dije, no, ingeniera, no. Yo abandoné la universidad por el trabajo. Y me dijo, yo ahora estoy de coordinador de ingeniería de sistemas. Yo te ayudo. Y yo, no le creo. Sí. Bueno, la señora fue la directora de mi tesis. Me ayudó para poder validar todo. Yo solo me faltaba la tesis. Güey. Entonces, ¿yo qué tuve que hacer? Tuve que validar el inglés por suficiencia, que ahí pues yo había estudiado inglés en paralelo y tal, validé inglés. Tuve que hacer el ECAES. Yo tengo ECAES, a pesar de mi corta edad, para volver, a pesar de ser 40, yo tengo ECAES, porque me tocó hacerlo en el 2011, y la tesis, y ya, y me gradué. Casualmente me gradué en un año que estaban celebrando los 100 o los 150 años de la Facultad de Ingeniería en Colombia, y para la celebración nos entregaron el diploma Santos y Sarmiento Angulo, que el único título que él tiene es ingeniero civil de la Nacional. Entonces él es súper orgulloso de los ingenieros y preciso me gradué ese día, ¿verdad? Entonces mis papás más felices, todo el mundo feliz. Bueno, yo tenía que graduarme en un día especial, no podía graduarme en un día normal. No iba a pasar en otro día. Así es. Esa es la historia que uno cuenta bonita. Sí, claro. Y la historia que hay detrás de esos puntos que uno dice, uy, aquí casi me devuelvo, casi me salgo. ¿Hay algún momento que te digas, cómo me salí de ese momento, cómo reboté para seguir el camino? Bueno, hay varios y te los voy a contar por fases. En la primera fase hay muchos momentos muy difíciles porque me gustaba mucho el básquet y mis amigos entrenaban los fines de semana, pero yo trabajaba los fines de semana. Entonces yo dejé de entrenar básquet y dejé de hacer algo que me apasionaba en el alma y yo veía cómo ellos mejoraban, iban a torneos, hacían cosas y yo no. Era una decisión muy dura, pero pues privilegié
el tema Sobre todo por la edad, porque en esa edad los amigos el tema son... del trabajo fue lo que yo privilegié. Momentos duros que yo me acuerdo, pues, y pasó muchas veces, pero me acuerdo 24 de diciembre, la familia de mi mamá, 10 hermanas, ¿no? 8 hermanas, 2 hermanos, tenían una casa en Honda, en Puerto Bogotá, una casita que entre todos construyeron, weón, y nos íbamos todos y llegábamos a ser 50, 60 personas, fácil. Y los hombres en este salón y extendían unos tapetes, weón, y dormíamos por los tapetes. O sea, era así, Sí, sí, pero sí. era espectacular. O sea, de las mejores vacaciones con toda la Sin familia. tanta Sí, parafernalia, ni weón, vaina, ni nada. simple, pero la pasábamos genial. Y me acuerdo un 24 de diciembre, todos ahí celebrando la Navidad, entregando todo, y yo saliendo a las 2 de la mañana a la carretera con un bus Para llegar con la familia. para llegar a trabajar. Hijo de pucha. No, yo estaba con mi familia, Saliendo de todos allá, celebrando Navidad, y yo a las 2 todos de la de- mañana saliendo a la carretera principal ahí en Puerto Bogotá, en Honda, para coger un bus para llegar a trabajar, güey. pero esa mamá y ese papá deben estar con el corazón redondo, oiga, este Sí, man la está... o sea, mi papá siempre muy exigente, weón. Y mi papá, todo el mundo decía, Héctor, pero qué necesidad, ¿por qué tiene que mandar al niño? No sé qué. Mi papá, es una decisión que él tomó. Él quiere trabajar, él quiere hacer sus cosas, él está siendo responsable. Sí. Yo no lo voy a patrocinar una irresponsabilidad, es una decisión de él. Yo no, papá, yo me tengo que ir, si no, no llego. Camine, yo lo acompaño. Pero momentos duros, o sea, tú sabes que estar con todos tus primos jugando al otro Y día, todo el mundo salir. organizando el paseo de olla, huevón, todos organizando el plan, y vos tener que subirte a un bus y llegar a la casa y estar solo, porque entonces yo me quedaba solo, porque mis papás estaban con mis 2 hermanas. Claro. Entonces, momentos difíciles en esa primera fase, esos momentos que uno tenía que sacrificar un poco familia, amigos, hobbies, porque trabajar era parte de la responsabilidad. Esos momentos duros. En una segunda fase, ya más la fase universitaria, hubo unos momentos en los que mis notas empezaron a bajar mucho. Pero casualmente eso me pasó porque yo trabajo los fines de semana y pues la universidad, el cambio del colegio en la universidad, pues yo en el colegio no estudiaba ni nada, a mí me iba Iba bien, bien. yo fui bachiller del año y todo, súper bien, el ICFES me fue súper bien, entonces yo no estudiaba. Y ya la nacional, weón, ya es otro nivel, o sea, ya... Y no me estaba yendo tan bien, y porque lo que pasaba era que yo entre semana entonces me la pasaba jugando básquetbol, porque ahí ya podía como trabajar el fin de semana, y en la Tenías Universidad platica Nacional y... tenía clase de 7 a 9 y hueco de 9 a 1, weón. ¿Qué hacía? ¿Devolverme hasta el Verbenal desde la Nacional? No, yo me quedaba jugando básquet, jugando vóley, y lo que yo ganaba me permitía comer y bacano. Jugando 21. Nunca fui ludópata, pero jugaba 21 un poquito ahí. Eh, y resulta que mis notas empezaron a bajar. Nunca perdí una materia, pero sí raspé mate 2 y física 1, weón, con tareas así. Y mis papás no me decían nada, pero pues no, yo no estaba acostumbrado a eso. Y casualmente en ese Pero ¿y ahí momento, quién financiaba la universidad? pues yo pagaba 45.000 pesos al semestre, weón. Entonces, pues, El trabajo cubría... no, pues sin problema. ¿verdad? Igual yo siempre jodía a mi mamá y le decía, mamá, usted no puede dejar de darse el orgullo de decir que usted me pagó la universidad. Y ella me la pagaba. ¿verdad? Ella me pagaba la matrícula, me la pagaba mi mamá, pero yo me ayudaba con la comida, la fotocopia, o sea, todo lo Sí, demás lo todo lo pagaba demás. yo. Pero mi mamá me pagó la universidad. ¿verdad? Yo la jodía y ella, pues era poquito, pero ella quería darse el orgullo de decir, yo le pagué la universidad a mi hijo. Mi mamita me ayudó. Eh, y y entonces resulta que yo me la pasaba jugando, me bajaron las notas y en ese momento yo cumplí 18 y había la oportunidad de ascender a ser gerente. Pero en gerente ya no había horarios parciales, ya era full time. Entonces empecé a trabajar full time, que era 5 días de la semana, 9 horas diarias. Y ahí mis notas mejoraron. ¿Por qué? Porque me obligaron a planificarme más. Yo antes me ponía un trabajo de física y yo, ¿para cuándo es? No, en 15 días ya. Y el último día, ¿qué tal trabajo de física, marica? ¿Vos qué hiciste? ¿No qué? Ya cuando yo tenía que trabajar y estudiar, entonces dejaban el trabajo hoy. Entonces yo le decía al profe, profe, ¿cómo está? ¿Qué tal? Sí, dime. Yo no, profe, es que yo trabajo. Entonces para mí es importante poder empezar el trabajo ya. Entonces yo pues estuve mirando y tengo estas dudas.
No, claro, ven. Y como yo siempre iba por ese lado, el que trabajaba y el responsable y todo juicioso, me ayudaban un montón y pues aprendía y el profesor me dedicaba tiempo. O sea, era bacano. Me ayudaron un montón siempre. Los profesores fueron... Pero había un factor siempre tuyo como de chip mental de me está yendo mal, me corrijo, Ah, sí, 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 me claro. pongo acá y una buena compañía parece de Siempre estar con gente que le ayuda a los uno, rodearse papás bien. Y también. los papás, o sea, yo te digo una cosa, una vez más, yo te comenté, Alfonso, mi padre, hizo solo hasta quinto primaria. Y él tiene Mm. una historia muy, muy particular. Y él dice, es que yo hice quinto primaria porque yo hice 3 cuartos y 2 quintos. ¿Cómo así, papi? ¿Perdiste? No, lo que pasa es que al pueblito solo llegaba hasta cuarto. Entonces, como yo ya terminaba un cuarto, si quería estudiar el otro año, era repetir cuarto. Y volver a O hacer. no, porque no había quinto. Hasta Increíble. que llegaba a quinto, y ¿sí me entiendes? Héctor, y ese salto, bueno, entonces me voy a hacer fast forward, llegas a la gerencia, porque yo siempre digo a las personas que se sientan ahí, les digo, la mayoría de personas que lo ven a uno siendo director en lo que uno sea, piensan que uno llegó ahí porque es regalado. Sí, Nos sí, que queda fue claro que fácil. este no es el caso, que esto no fue. Tú llegas a la gerencia y te sientas un día y dices, uff, qué raquerazo el gerente, ya no me toca trabajar tanto. Pues no, no, nunca no me toca trabajar tanto, sí, porque yo siempre tuve una mentalidad de trabajar, pero sí llego a la gerencia y digo, yo ya tengo 25 años en la compañía, conozco esta compañía Al derecho como al revés. pocos, estos son papitas. Pues. Entonces, no con la mentalidad de trabajar menos, sino de que era fácil. Y entonces tengo, yo creo que uno de los peores 6 meses míos como colaborador de McDonald's, eh, porque yo creí que me las sabía todas. Entonces empecé a hacer micromanagement a todo el mundo. Entonces ¿usted qué va a hacer? ¿Esto? No, no, eso no lo hace así. Entonces yo, todo. Y pobres los que me padecieron, les pido disculpas si en este podcast una vez más, ya se las pedí, pero se las pido otra vez. Discúlpenme por haber sido ese jefe tan malo, pero pues Pero McDonald's fuiste agresivo, nunca fuiste, no. ¿no? No, nunca. Nunca en esa fase mía. En otras fases antes, cuando en la fase de gerencia, sí. Era muy joven, inmaduro, no sabía administrar gente y ahí sí era más jodido. Bueno, ahí fui un jefe malo también y también, por eso tú me preguntabas por momentos malos y yo te hablaba de fases. Esta segunda fase fue una fase en la que tuve que balancear el tema de la universidad, después tuve otra fase en la que fue duro el tema mío en McDonald's, porque como era tan joven y tenía un cargo, ya era gerente del restaurante de la 93 y tenía 22 años, ¿no? Y 80 personas a mi cargo. Entonces ya uno se cree, ¿sí? Sí. Y ahí la embarré La última muchísimo. hamburguesa del desierto, para no Eso, decir otra cosa. para no decir otra cosa. La última Coca-Cola del desierto No, para que no, sigamos no, metiendo no. Sí, patrocinadores. Y resulta que ellos siempre me ayudó McDonald's. Siempre ellos me pusieron un coach, pusieron a alguien que me ayudara para mejorar mis destrezas como líder. qué difícil que es que uno reconozca las Uy, debilidades que uno tiene. terrible. En ese Porque es momento, buenísimo para el otro, ¿no? pero en ese Oiga, momento, ¿sabes qué pensaba yo? Que me iban a echar. pero Héctor, te vamos a poner un coach. ese es No, el pánico esto de me todo el van a mundo, echar. ¿no? Sí, 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 Yo la sí, embarro y me van a echar. sí. Y la verdad es que no, se portaron súper bien, pusieron gente que me ayudó, que me entrenó, que me ayudó a mejorar esos skills. Y bueno, en esa fase también lo superé gracias a esta ayuda, digamos. Y viene la última fase en la que te digo que me volví un pésimo jefe, con un coach también me ayudaron y ahí ya creo que desarrollé una habilidad que creo que es una de las cosas que hago mejor hoy y es conformar equipos y desarrollar equipos. Ahí aprendí que mi habilidad estaba ahí y no en la parte técnica. Y es Ok. como comprometer a la gente, inspirarla y ayudarles a que hagan las cosas mejor de lo que ellos las pueden hacer. Y ahí me fue súper bien. Ahí me doy palo y reconozco, pero también yo creo que uno tiene que tener los huevos para decir también en esto soy Yo muy soy muy bueno. bueno. Y eso lo Sí, hice eso muy no, no bien. tiene nada, uno tiene que saber en qué. Eso creo que lo hice muy bien los últimos 5 años. Los resultados obviamente lo demuestran. Tuvimos crecimientos de vida, de ventas, de todo espectacular. El 2024 uno de los mejores años y con un equipo súper consolidado, gente muy buena y con unos equipos muy sólidos.
Entonces, digamos que esa última fase también fue una fase dura, pasar de este micromanager a ser una persona que ayudaba, que facilitaba, que inspiraba, que comprometía. Y bueno, digamos que esos son los desafíos. Ahora estás en una fase distinta. Ahora estoy en una fase distinta. Ahora estoy en Y otra fase que también es un dura. totazo. ¿Ah? Me imagino que llega un golpe duro, que es este de dejar McDonald's Claro. y empezar a dibujar la oportunidad. ¿Cómo es ese proceso? Pues ese Porque aparte proceso, estás joven, digamos. claro. No está uno en los 60, 70, Sí, sí, sí. 80, no que los que nos vean de esas edades sean viejos, sino que uno dice, oiga, está uno joven, todavía no tiene mucho que aportar. En ciertos sectores laborales se castiga mucho la edad, que me parece un error. Creo que hay que tener buena combinación de gente joven y gente Una buena mezcla. intermedia. Pero ¿cómo vives ese proceso? Pues ese proceso, ¿cómo empieza? Entonces, bueno, yo le estaba hablando de mi carrera, pero en paralelo yo, ¿qué hice? Terminé ingeniería de sistemas, hice una especialización en gerencia comercial en La Sabana y hago un Global Executive MBA en la Universidad de Miami. ¿Sí? Te preparas más que un yogur. como Me diría preparo, aprendí portugués, entonces yo hablo español, inglés y portugués. Entonces, digamos que voy complementándome para desarrollarme mejor como persona. No paras de formarte No, y buscando becas siempre, man, porque no había cómo. Entonces la universidad, no, la de La Sabana, yo no pagué nada, me gané una beca como el 85% de un programa que ellos tenían ahí, McDonald's me dio la otra parte, aquí McDonald's puso una parte, me gané una beca y yo puse otra parte. Entonces digamos que siempre guerreándola, o sea, no, porque pues para mí nunca ha sido tan fácil, o sea, yo no soy de los que me caso y papito, tome que le amo el apartamento, no, huevón, o sea, yo me casé y tenía que vivir primero donde mi suegra y después me compré un apartamento con todo el esfuerzo, no Sí, tenía sí. sala, o sea, ¿sabes? De Sí, verdad, construyendo las cosas. todo y cada uno de las cosas que tengo y que he hecho gracias a mi trabajo y a trabajar duro toda la vida. Entonces resulta que en la Universidad de Miami tenía un acuerdo con Korn Ferry y tenían un coach de carrera y yo pues tengo mi coach de carrera y hablo con mi coach de carrera. Y por primera vez me doy cuenta de que durante 30 años todo lo que yo veía de mi carrera profesional lo veía en McDonald's y estuvimos súper bien. Pero empiezo a darme cuenta que hay cosas que yo quiero hacer Que no están ahí. que ya no estaban ahí. Y una de las cosas que él me dijo fue, Pero ¿por qué llega a esa reflexión? Dices, oiga, esto yo estoy mirando para el lado. por varias cosas. La primera es, yo... Perdón la interrumpidera, pero ¿la No, plata era no, no. un motivador de esto ya no lo puedo hacer acá? ¿O nunca fue la plata? Nunca fue del todo la plata, no. Principalmente no, era más un tema de futuro. El reto. Y es, ¿qué pasa? No, el coach de carrera me decía, bueno, Héctor, ¿tú cuándo quieres jubilarte? Que uno no piensa en esas cosas. O yo no lo había pensado. Y yo, oiga, pues, si yo pudiera jubilarme cuando mi hijo menor termine la universidad, que es más o menos en el año 2035, pues para mí sería ideal. Termino la universidad, le pago, chino vaya vivo donde quiera y ya yo me quedo con mi esposa y me dedico a hacer lo que no pude hacer porque estaba muy pequeño, porque empecé a trabajar a los 14. Entonces a los 55 me parece bien. ¿Y qué quieres hacer? Yo le decía, no, pues me parece chévere hacer juntas directivas de esas que a uno le pagan $10,000 la sentada y que se va 3 días a un hotel divino en Holanda o así, una vaina así. ¿No? Pues te cuento que si sigues en McDonald's, difícil que tengas las juntas directivas. Necesitas tener un conocimiento de otro segmento para poder tener juntas directivas de ese nivel. Y tú solo sabes de comida, entonces necesitas 30 años de McDonald's, pero piensa que tú tienes 40 años de McDonald's o 30 años de McDonald's, 10 de Procter & Gamble y 5 de Unilever. Entonces, ¿Dónde está? ¿qué quieres? Y estás en un punto en tu carrera espectacular en donde si no lo haces ahora, muy difícil después. Porque tienes la edad, lo que tú dices. Tienes la Tú experiencia. con 45 años, ya con 6 años de experiencia de CEO, ¿a dónde le dan a uno la oportunidad de ser CEO a los 39 años? Me la dieron a mí en McDonald's. Pero eso me permitió tener 45 años, 6 años de experiencia de CEO, 6 años de una experiencia comprobada de éxito en términos de vida, ventas, marca, todo, que fue como yo entregué. Y bueno, entonces empiezo a darme cuenta, por ejemplo, yo quería hacer charlas. Y pues McDonald's decía, no, Héctor, nosotros no queremos que tú cobres por las charlas. Me ofrecieron algunas juntas directivas, me ofrecieron la junta directiva de la Universidad del Rosario.
ad honorem, pero una junta directiva que me parecía Espectacular. marica, o sea, qué mejor, o sea, de verdad, aspiracional, o sea, me encantaba y no cobraba nada, qué conflicto y nada. Pero pues McDonald's tiene una política en donde quieren que su ejecutivo esté enfocado 100%, entonces tú ya eres el presidente de la junta directiva de la Fundación Casa Ronald, lo estás haciendo muy bien, sigue ahí. Sigue tranquilo. ahí calmado. Entonces yo me empecé a dar cuenta que yo quería hacer otras cosas y que pues no estaba alineado con lo que McDonald's quería. Entonces, digamos que por todo eso yo digo, listo, me voy. Pero lo que voy a hacer es que yo voy a buscar trabajo. Pero sin, o sea, estando ahí. Y duré en eso un año, todo el 2024. Y me salieron varias oportunidades, entre ellas una súper exótica. Me fui a Riyadh, a Arabia Saudita, a una oportunidad de trabajo que me entrevisté con el príncipe allá. Wow. No decidí irme por un tema familiar, porque era muy jodido, digamos, para mi esposa vivir allá, pero era una oportunidad súper rara. Entonces tuve varias, pero la definición de mi coach y mi esposa es que yo me estaba autosaboteando, porque no me quería ir de McDonald's. No me quería ir, porque me dio muchas Sí. oportunidades durante muchos años que yo Y le amo. tienes una Y hoy sigo respetando y amando la compañía que me cambió la vida, güey. Es que me cambió la vida. Sí. Entonces ya llegó un momento en que hablo con mi esposo y me dice, no, Héctor, no más, o sea, ya tenemos que decidir esto. Entonces yo que digo, bueno, listo. Entonces ya este año cobro mi bonito, que fue el mejor año en la historia. Cobro mi bonito y hablo y hablé, negocié. Tuve la oportunidad de hablar con personas de verdad súper queridas que entendieron la situación y todo. Y me ayudaron y ya, negocié, firmé y salí. Y ahora, Y ahora entonces, primero, una tusa dura, primer mes, primeros 2 meses, muy duro no levantarse a las 5:15 que me levanto yo, voy, entreno, ahora estoy jugando tenis, después de la pandemia empecé a jugar tenis y me enganché, me parece un deporte fácil, temprano, chévere. divertido. Y no necesito 10 a jugar, o sea, con uno ya juego. Y se ajusta el trabajo, porque entonces yo voy a entrenar a las 6, 7:30 termino, a las 8 de la mañana estoy bañado y cambiado y listo. Entonces yo me levantaba a las 8 ya bañado, cambiado, listo, ¿y ahora ¿Qué qué? va a hacer? Y ahora no, pues nada. Entonces organicé mis vacaciones, nunca en mi vida había tenido 30 días de vacaciones. Me fui con mi familia a Europa, hice el Camino de Santiago, por casualidad, no era que lo tuviera planeado, fue pura casualidad. Recorrí todo el norte de Italia en un Fiat 500 con mi familia. Entonces, no, de verdad, hice algo que nunca había hecho. Aproveché y estuve más tiempo con mis papás, con mis familiares, un familiar que estaba por morir y que ya murió, que en paz descanse, Julito, en Ibagué, no lo había visitado hacía 10 años. Entonces, aproveché y hice muchas cosas familiares y eso me entretuvo y tal. Fui a mis vacaciones, volví a mediados de agosto y ahora estoy viendo varias cosas. Estoy haciendo asesorías a compañías, estoy haciendo charlas, estoy de profesor universitario, estoy, digamos, en ¿Estás proceso. contento? Sí, estoy súper contento. Que eso es lo más importante. Estoy súper contento, pero pues la verdad es que sí me hace falta el mundo corporativo y parte de mi salida era que yo necesito adquirir experiencia en otros sectores. Entonces estoy en algunas entrevistas, estoy abierto, pero bueno, para una persona que anda al ritmo mío es difícil porque estos procesos son un poco más largos de lo que yo pensaba Claro. para director general. Pero todo un desafío uno dar el salto, Uy, durísimo. porque acá lo hablamos Durísimo. mucho y muchas personas nos dicen, del salto con el plan B armado. Sí, no. Y a veces el plan B, me encanta lo que dices tú de, yo me estaba autosaboteando. Y el plan B en realidad, ¿cuál era? Yo lo que hice fue, que fue con el coach de carrera, fue, yo necesitaba garantizar mi flujo de cada 18 meses. Me dijo, para esa posición, Héctor, entre 6 y 12 meses te vas a tardar en conseguir, porque es una posición jodida. Y para conseguir una posición como la que tú quieres, tienes que tener paciencia, 6 y 12 meses. Y yo que soy súper, hiper, mega conservador, dije 18. Entonces yo negocié con McDonald's y íbamos y volvíamos. Yo tenía un mínimo y dije, cuando llegue a este número, con eso completo mis 18 meses que Sí. necesito. Y me ofrecieron un poquito más que eso. Le dije, listo, de una, gracias. Entonces, digamos que mi plan B era ese. Y en paralelo, pues muchos colegas, gente que conozco, el networking que armé durante todos los años. Héctor, ¿y qué estás haciendo? No, nada. Necesito una vaina de servicio al cliente. Vos, que sos tan bueno en eso, ¿por qué no me ayudas? Ah, bueno, listo. Y estoy haciendo asesorías en operaciones, entrenamientos, servicio al cliente, estrategia,
construcción de marca, transformación cultural. Esas son como las cosas en las que me muevo. Y ese se está convirtiendo en mi plan B. Hay gente que me dice, ¿por qué no se vuelve tu plan A? Y pues nada, estoy en un Estás proceso. en ese proceso. Todavía es poquito tiempo. O sea, de nuevo, hoy es Sí. 16 de octubre. Bueno, o sea, hace 2 meses volví de vacaciones. O sea, es muy pronto, pero me ha ido muy bien. A la gente, pues, obviamente por mi experiencia le parece súper. La charla de Héctor es absolutamente recomendada porque de verdad que toca fibras y lo deja uno pensando cuántas oportunidades, tú lo dices varias veces en la charla, la gente está esperando la oportunidad milagrosa de me gané el carro, Sí. me regalaron la casa, me gané el baloto, pero realmente hay muchas pequeñas cosas que además cuando uno empieza a hacer, como que los astros se alinean. Nosotros nos conocimos hace muchos años, Hace muchos años. pero aparte más casuísticamente, y llamé a una persona, Adriana, del equipo de McDonald's, le dije, oiga, voy a sacar un podcast y quiero entrevistar a Héctor porque le vi la charla, y me dijo, ya no está en McDonald's. Pero te paso el contacto. Me pasó el contacto, charlamos, y a la semana, 2 semanas nos encontramos en un aeropuerto. Sí. Me acuerdo, entonces uno como que alinea, las oportunidades también se van. Y es estar uno abierto a recibirlas y a darlas. Yo en el año 2020 encontré mi propósito con 40 años, ¿no? Que uno en la vida corporativa siempre va a cursos y le dicen, bueno, ¿cuál es tu propósito en la vida? Y uno, marica, pues, yo puse un montón de cosas que creí que eran, pero lo encontré y lo encontré en un momento en el que me di cuenta que era más fuerte que yo, que era algo que me movía y que estaba dispuesto a sacrificar muchas cosas por eso, que es generar y dar oportunidades para los jóvenes, pero oportunidades formales de trabajo. ¿Sí? Y cuando yo hablo Que de tú eres esto, el ejemplo de eso. es que lo que pasa es que más que el ejemplo de lo que yo te decía es, marica, a mí me dieron una oportunidad que cambió mi vida, yo quiero buscar que la gente le dé oportunidades a los jóvenes y a los jóvenes que estén abiertos a recibir las oportunidades. Te voy a dar un ejemplo. Un día me dicen, Héctor, va una charla para la universidad Minuto de Dios, creo. Así. Perfecto, de una, vamos. Y la persona con la que me contacto, yo llegué temprano, entonces me dijo, ven, te quiero presentar al dueño de Arepas del Carril, Luis Alberto. Listo, tío. Mucho gusto. Un man, hermano, forjado a punta de camello. Y tú ves la cantidad de arepas que están vendiendo esta gente y que ahora se vuelven internacionales, acaban de cambiar la planta. Oye, ¿qué hay para hacer? Héctor, no, para hacer, ven, hablemos, ayúdame con esto, ayúdame con esto. ¿Me entiendes? O sea, es... Sí, camello. Pero la oportunidad que a mí me dieron, yo podía haberle dicho, no, qué mamera, yo no quiero conocer a nadie, a mí dame un café, yo espero, tranquilo. No, que de una, ¿a quién hay que conocer? No, al tipo, listo, oiga, mucho gusto, hermano, ¿usted qué hace? ¿Usted qué le gusta? Sí. Sí, o sea, la oportunidad es estar uno siempre abierto y ver cómo colaborar. O sea, yo creo que el ser humano No está... es en este mundo corporativo en el que te movías, en el que te mueves, que uno ve a estos presidentes de compañías y todos se vuelven como megadioses, todos flotan. Yo me acuerdo, yo trabajaba en una multinacional de tabaco y me acuerdo mucho, sobre todo, mucha gente, no va a decir qué área, pero de unas áreas que se juran Sí. estratosféricos. Mira, Y se le quita uno el cargo, se le quita uno el apellido de la multinacional y uno quedó en pelota, uno vuelve a ser el Alfonso Castro que había llegado a esa compañía. mira, lo más lindo de eso para mí, y de nuevo creo que es otra cosa que pude hacer bien siempre, es, yo salgo de McDonald's, los mensajes que recibió por Facebook, por Instagram, por LinkedIn, a mi celular, de todo tipo de personas. Un pelado, una persona de Haití, de McDonald's, no de Haití, sino de Information Technology, Yo pensé que de de Haití. tecnología de la información. Me Me escribe y me imaginé el color dice, de la piel y todo. Héctor, yo quiero agradecerte porque en un momento en el que nadie creía en mí, ni siquiera yo, tú creíste en mí y me diste una oportunidad que cambió mi vida. Eso sí. En mi cumpleaños, que fue este domingo pasado, Que tenemos la torta. me escribió Rosita. Rosita era la señora de los tintos de toda la vida de McDonald's. Don Héctor, feliz cumpleaños. Me escribió Mara Ceneida, que era la persona que hacía servicio al cliente de los que llevaban los pedidos a los restaurantes. Héctor, feliz cumpleaños. Crew. Gente que Sí.
Un pelado que se llama Jason Leguizamo, que hoy trabaja en D1, pero que era entrenador, un pelado. Héctor, feliz cumpleaños. Entonces, yo siempre tuve la capacidad de conectarme con todas las personas, de tratar bien siempre a todos. Eso es muy bonito. El que me pedía tiempo, para mí era lo mismo todo. Si tú me pedías tiempo, si me pedía tiempo un crew, para mí es igual de importante. Si él me lo pidió primero y tengo una agenda con él, lo hago. Hay cosas a veces que a uno se le salen de las manos. Yo no quiero tampoco sonar imbécil con esto, porque no es así, pero siempre dándole el respeto a la gente. Ven, discúlpame, voy a tener que reagendar, pero lo vamos a hacer, nos vamos a tomar un café, yo voy a ir a tu restaurante, y siempre le cumplía a la gente, tarde muchas veces, pero le cumplía. Sí. Entonces yo creo que uno construye eso y las oportunidades se tratan de eso, de uno poder conectar con toda la gente. ¿Qué opinas de esto? El otro día vi, porque te escucho y digo, yo no sé si la empresa lo va llevando a uno, y el otro día lo oía de un profesor español que explicaba que a uno la empresa, a medida que uno va creciendo, lo va llevando a su máximo grado de ineficiencia. Y te escuchaba diciendo los primeros meses que llegaste a ser gerente, ¿no le pasa a uno eso? Que son tantas responsabilidades que uno no necesariamente tiene las habilidades para todo y se mete en ese juego y ahora yo soy el gerente, yo tengo que saber de todo, yo puedo, y no puedes. Es que yo creo que una de las diferencias o de las ventajas que tuve yo fue que yo aprendí eso muy chiquito. Porque a mí me dieron la oportunidad de ser gerente con 22 años del Parque La 93. Entonces yo era el gerente del restaurante de McDonald's de La 93. Y ahí iba la gente de la Mega y de la Radioactiva, y ahí tocó, ahorita no me acuerdo el nombre. Bueno, muchos que hoy son famosos. Sí. Tocaban en esa terraza, yo los conocía y eran mis amigos y toda la vaina. Entonces yo era ese gerente que tú dices, yo lo era. En ese momento yo tenía 8 años de experiencia Sí, y aprendí que no era la forma correcta. claro. Entonces después de 30 años lo aprendí. Que el problema es que la gente llegue a los 50, 60 y no lo aprendan. Eso es otro tema. Ese es otro Lo que tema. pasa es que uno cada vez, digo que sí creo que le va costando más aprender. Bueno, eso dicen, pero yo creo que si uno se mantiene humilde y entender que es mejor ser un aprende todo y no un sabelo todo, eso le suma puntos. Y cuando uno tiene un origen humilde, pues yo te digo, a mí me pasaba que íbamos a reuniones con presidentes, todos los presidentes, ¿ok? Oye, ¿y no te viene el club este fin de semana? Todos están en el club, weón. Todos salieron de los Andes, todos estuvieron en el Moderno, todos. Yo soy del San Benito de Tibatí, estuve en la Nacional. Ningún presidente de los que yo conocí, el único tal vez Sarmiento Angulo, pero no lo conocí en persona. De resto, ninguno era nacional. Entonces, digamos que uno vive mucho esto que tú dices, de la gente Que a la que... gente se le llena la boca de esas Pero cosas. a como mí de- siempre, eso nunca me llenó, ¿me entiendes? Eso nunca me llenó mi corazón. Te voy a dar un ejemplo. Reinauguración del Parque La 93 ahorita el 2021 en noviembre. Estoy yo ahí, el restaurante así, lleno, y de pronto el señor dice, disculpe, lo que pasa es que necesito que me limpien la mesa. Yo, sí, claro. Entonces yo agarro un trapo, y un pelado, no, jefe, venga, yo lo hago. Tú estás ahí barriendo, termina de barrer, tranquilo. Voy a volver y me dice un gerente, no, jefe, venga, yo le recibo. Le dije, hermano, usted tiene el servicio a reventar, usted hágale ahí, tranquilo. Sí. ¿Sí? Listo. Yo recogí y el man me dice, venga, ¿usted quién es? Y yo, mucho gusto, Héctor Orozco. No, pero ¿usted qué hace? Yo trabajo aquí en McDonald's. ¿Pero cuál es su cargo? Nosotros aquí en McDonald's, todos estamos enfocados en el cliente. ¿Qué necesitas? Fresco, sí. No, venga, ¿cuál es su cargo en la compañía? Yo soy el director general de Colombia, Aruba, Curazao y Trinidad. ¿En qué le puedo servir? No, qué pena, yo lo puse a usted a limpiarme la mesa. Le dije, No señor, pasa nada. yo no estoy haciendo nada. O sea, yo estaba ahí parado mirando. O sea, la verdad, yo estaba medio estorbando, weón. No, por el contrario, me hizo sentir productivo, no pasa nada. Me quedé hablando con el tipo y al final un buen tipo y tal. Sí, Pero la gente se confunde. sí. Yo siempre digo que uno nunca puede poner a alguien a hacer cosas que uno no está dispuesto a hacer. Y yo tuve que lavar muchos baños y yo tuve que hacer muchas cosas en McDonald's, limpiar trampas de grasa, trabajar hasta todas 24 horas. Lo sé hacer. Y si me toca hacerlo, Lo vuelvo a hacer. me arremango y lo hago. No tengo problema. El trabajo no denigra a nadie. Si uno está trabajando, hermano. Otra cosa es que uno esté robando. Usted está robando ahí, sí, pero usted está trabajando. No, así, el trabajo no es deshonra jamás y no lo será. El trabajo no es deshonra. Héctor, se nos acaba el tiempo. Voy a hacer una pregunta que tenemos, la hacemos con
con otros invitados no. La escogencia es absolutamente mía, es una pregunta light. Y después hacemos un reto que no va a quedar en cámara para divertirnos internamente. Pero el helado, ¿tú lo prefieres de chocolate o de vainilla? De vainilla. Oh, hermano, chocolate siempre. No, mi hijo vainilla, pues, sí, yo sí la tengo clara, o sea, ni lo dudé. Héctor, me gocé esta conversación, realmente muchas gracias. Espero que las oportunidades sigan apareciendo y las sigas creando. Y ya tenemos ideas de hacer cosas en conjunto, entonces seguro que nos van a salir muchas ideas. Muchas gracias por venir a 2 Puntos. No, muchísimas gracias a ti, Alfonso, por la invitación. Muchas gracias a todo el equipo que nos está aquí apoyando el día de hoy. Y bueno, gracias a los que se quedaron hasta este momento. Si se quedaron hasta este momento, Alfonso les va a dar un premio especial. Les vamos a mandar algo empacado en papel con carne y pan. Eso sí. Vamos a ver, puede ser cualquier cosa. Lo dejo a la imaginación. A ustedes muchísimas gracias por seguirnos. Denos like, síganos en nuestras redes sociales, les dejamos acá todos los links. Y el próximo martes, otro episodio de 2 Puntos, las historias que merecen ser contadas y las oportunidades que vale la pena contar. Gracias, Héctor. Gracias.